Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DW Deutsche Welle. Yo soy Pía Castro. Una nueva película recorre los festivales del mundo sin parar de ganar premios y ha servido no solo para la memoria histórica de Argentina, sino para recordar uno de los procesos más importantes contra una dictadura militar. Argentina, 1985 se llama la película, narra la titánica tarea que tuvieron dos fiscales para demostrar los crímenes cometidos en la última dictadura. Un punto de inflexión para un país, pero también cabe destacar, tras los juicios de Nuremberg, Argentina fue el segundo país que sentó al banquillo de los acusados a los dictadores. Uno de los dos fiscales que realizaron la acusación en el juicio contra las juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983 fue Luis Moreno Campo, que no solo llevó a rejas a los hombres fuertes de la dictadura argentina, sino también a los más nefastos dictadores del mundo. Su carrera continuó después, años después, y se transformó en el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de La Haya. Luis Moreno Campo, uno de los más reconocidos expertos en justicia internacional. Un placer tenerlo acá con nosotros en Deutsche Welle. Un saludo a California. Argentina 1985 no solo refresca la memoria a los propios argentinos, fue un juicio, un momento histórico en un país, pero que sirvió como ejemplo para el resto del mundo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que habla de democracia y la lucha por la democracia en un mundo en el cual la democracia está en riesgo, ¿no? Entonces me parece que la película, si bien es histórica, es actual. En Latinoamérica hubo dictaduras nefastas donde los perpetradores nunca llegaron a verlos, no los llegamos a verlos en la cárcel. Entonces, ¿por qué en Argentina, donde todavía continúan los juicios contra militares? ¿Qué se necesita? ¿Qué tiene esta sociedad que quizás no pueden ofrecer otras? Bueno, la verdad que la Argentina fue un proceso histórico único donde hubo un candidato a presidente que tomó liderazgo de presentar el tema y proponer que se investigue el pasado. Alfonsín decía, vamos a terminar con 50 años de golpe de Estado, y tuvo razón, lo vio y tuvo razón. En aquella época la visión política no era correcta. En aquella época los cientistas políticos decían que no había que investigar a los militares. Los cientistas políticos empezaba el análisis de las transiciones democráticas, y el modelo español, donde había un pacto, era el modelo que los cientistas políticos consideraban que era el correcto. Y Alfonsín, intentado jugar a las juntas, jugar a los militares, parecía que fuera un disruptor. Entonces fue un líder que se metió en un tema único, consiguió que la gente lo apoyara. Porque lo que tiene único en Argentina es que hubo una elección y el 52% de los votos apoyó la idea de Alfonsín de hacer juicios. Alfonsín cumplió, sus primeros decretos fue reclamar el comienzo de la investigación a los militares y también a los líderes guerrilleros. Inmediatamente formó una comisión de la verdad, las primeras, la CONADEP. Después el Congreso de la Nación, en forma casi unánime, dejó sin efecto la amnistía militar, y hubo otra ley del Congreso de la Nación definiendo cómo se hacían los juicios. Entonces hubo todo un proceso político y social único. Vino después el informe de la CONADEP, que expresó en un país que no sabía lo que estaba pasando, y luego finalmente el juicio consolidó todo ese proceso. Así que el juicio del 85 consolidó eso. Ahora una película del 85 es increíble porque nos trae de nuevo el impacto de todo eso a los jóvenes que no saben lo que pasó. Justamente mis hijos más chicos no tienen idea de lo que ha pasado. Ellos nacieron mucho después del 85, así que no tienen idea. Así que creo que el juicio de los penalistas creemos que la ley penal se aplica para prevenir futuros crímenes. Y lo que es divertido acá es que hay una película, es decir, actores, Darín, Lanzani, directores, son los que transforman el impacto preventivo casi 40 años después. Y no solamente lo hacen en Argentina, porque la película tiene un impacto muy particular en España, donde discuten su propia transición, en Colombia y en otros países que tienen problemas de violencia política fuerte, ¿no? Entonces me parece que la película está teniendo mucho impacto en muchas sociedades, y eso para mí es fascinante, porque justamente yo siempre pensé que los juicios como estos hay que ganarlos en las cortes, pero también tienen que explicarse bien a la sociedad, y descubrí que no hay nada como una película como esta para explicarlo a la sociedad.
Ahora, ¿no le parece a usted que esta película no es que llegue tarde, pero por qué se necesitó tanto tiempo? O sea, hay toda una generación de gente joven en nuestros países, en Latinoamérica y mismo en Argentina, usted lo dijo también con sus hijos, que no tenían idea de lo que está pasando. ¿Quién tendría que haber escrito los libros de historias? ¿Por qué tenemos que esperar a una película? Bueno, pero yo más que quejarme de que no lo hicieron, quiero felicitar a los que la hicieron, porque justamente el director, Santiago Mitre, los productores, eh, no son figuras públicas, no tienen ningún deber, lo hicieron por voluntad propia. Mire, Victoria Alonso, que es una de las productoras, es un caso interesante, porque ella vivía en La Plata en la época de la dictadura, iba a las manifestaciones y muchos de sus compañeros fueron muertos. Ella se fue de Argentina y se transformó, se vino a trabajar a Hollywood y ahora es una ejecutiva top en Hollywood. Es la número 2 de Marvel. Es la que inventa todas esas películas de Capitán América, de Black Panther, todas esas películas son de ella. Y esta mujer es la que decidió apoyar esta película y eso fue muy, muy importante, porque ello hizo que entonces Amazon eh, apoyara mucho la película y se transformó en una película muy bien hecha con presupuesto. Y ahora, claro, el apoyo de Amazon genera que va a estar disputando el Oscar y va a haber todavía más ruido sobre la película. Entonces, más que quejarnos por qué no se hizo, yo creo que milagroso que se hizo y qué más podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Estamos haciendo esto ahora con usted, estamos discutiéndolo en la comunicación, pero me parece que más podemos discutir, por ejemplo, qué enseña la Argentina en cómo enfrentamos el terrorismo internacional, cómo enfrentamos la guerra. Justamente, Alemania está ahora eh, comprando armas para armarse por el problema de Ucrania. ¿Es la guerra la alternativa o tenemos que profundizar otras vías? ¿No? Entonces me parece que la discusión en Estados Unidos hubo un acopamiento del Congreso. Entonces no es que la democracia era un problema en las dictaduras militares de los 70, sigue siendo un tema. En Europa la derecha fascista, no la derecha fascista está tomando espacio. Y tenemos también problemas parecidos. Hoy hay un mundial en un país que está acusado no solamente de maltratar gente, sino de financiar terrorismo internacional. Y no hablamos de eso. En Argentina, en el año 78, el gobierno argentino militar usó la Copa del Mundo para intentar lavar su imagen. Entonces, los temas se repiten. Y más que quejarnos de lo que no pasó, veamos qué más podemos hacer, ¿no? Yo tengo una pregunta. Usted tenía 32 años en ese entonces cuando fue parte de este proceso. Después hizo una carrera internacional como primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional en La Haya. Quiero compartir con nuestro público que allí pasaron figuras nefastas, dictadores africanos, un otro ejemplo, Milosevic. ¿Qué le dio esa experiencia en Argentina para su carrera después y para todos estos temas que estamos tratando globalmente? Bueno, yo tuve una experiencia muy rara porque mi primer caso penal fue el juicio de las juntas militares. Es como que un futbolista empieza a jugar su primer partido, debuta en la final del Mundial, ¿no? Es eso que pasó a mí. Entonces yo me convencí que era normal investigar dictadores y que era normal usar la ley para proteger a la gente. Me quedé en la fiscalía en la Argentina como fiscal varios años, trabajé en contra de grandes casos de corrupción, otros temas de derechos humanos y también finalmente mi último caso grande fue el juicio de los rebeldes, a los militares rebeldes carapintadas que logramos ponerlos presos en el 91. Y eso fue para mí, bueno, terminé mi carrera de fiscal, ya está, y, y yo pensé que no iba nunca a tener un caso más grande que esos, porque yo ya no podía tener un caso más grande de juicio de las juntas militares. Y sin embargo, esa experiencia mía me llevó a que yo estaba dando clases en Harvard en el año 2003 y me invitan a ser fiscal de la Corte Penal Internacional. Entonces mi experiencia en la Argentina me catapultó a ese cargo en la Corte Penal Internacional, donde tuve que investigar crímenes en Libia contra Gaddafi, genocidio en Darfur, ver si nos metíamos o no metíamos en Irak, en Afganistán, en Israel, Palestina, todos esos temas. Entonces yo transformé mi experiencia de crímenes masivos en Argentina en una experiencia mundial. Eso no me lo imaginaba. Yo siempre pensé que lo más importante que iba a hacer en mi vida era el juicio de las juntas. Resultó que fue mi entrenamiento.
La película, perdón, vuelvo a la película rápidamente, que explora el aparato judicial, que suele tener una valoración mínimamente escéptica de la ciudadanía. Ahora le pregunto, lo que narra esta película muestra que se puede hacer justicia pese a las adversidades. Eso quedó claro. Pero ¿cómo ve usted ahora, hoy en día, la relación entre la política y la justicia? Véase lo que está sucediendo en Perú, lo que pasó en Bolivia, lo que está sucediendo en Argentina. Bueno, lo que pasa es que los dirigentes políticos en Argentina y en el mundo no siempre respetan la ley y creen que pueden abusar de su poder para hacer lo que tengan ganas. Y eso genera un conflicto con los jueces y fiscales. Entonces en todo el mundo tratan de controlar a los jueces y fiscales. Entonces hay una tensión entre la vida política y la falta de respeto a la ley con la justicia, que esa tensión también es a nivel internacional, no solamente en América Latina. La invasión de Ucrania es el último ejemplo brutal, pero antes la invasión de Irak, otro ejemplo brutal. Entonces, si los líderes políticos vieron la ley, es muy complicado tener jueces eficientes al costado, porque no funciona así. Los jueces deberían, básicamente, los jueces y los presidentes deberían aplicar las mismas reglas. Cuando aplican reglas contradictorias hay conflictos, y eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. Viendo lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo, y usted recién lo nombró, la invasión de Rusia a Ucrania, sectores anexados, en ciudades donde se vieron violaciones de lesa humanidad, ¿usted cree que veremos a Putin en la Corte Penal Internacional? Mire, no sé si lo veremos a Putin en la Corte Penal Internacional, pero me parece que Putin, en la invasión de Ucrania, ha vuelto sobre la mesa la Guerra Fría. Estamos en la Segunda Guerra Fría, donde el objetivo es una guerra. Alemania, Suecia están comprando armas. Japón, Corea compran armas. Y eso desvía fondos a educación y a salud, que eso es lo que haría falta. Entonces me parece que tenemos que urgentemente, volver a buscar mecanismos de manejar conflictos sin violencia. Justamente, yo veo que hay una enorme inversión en guerra y no hay inversión en paz. No hay inversión de estrategias de paz. Hay educación para la paz para los chicos, pero no educación para la paz para los grandes. Tenemos que hacer eso. Luis Moreno Campo, muchísimas gracias por estas reflexiones, por este análisis, gracias por su momento, tan temprano a la mañana en California, gracias por estar con nosotros en Deutsche Welle.